Continuamos en esta entrevista central de Enfoque Matinal. Ya la anunciamos. Claudia Francesca de los Santos, que es la directora de Intran, está con nosotros y recibe de inmediato, además del saludo, la primera pregunta. ¿Es legal que Juan Uvieres y Fenatrano, que operan una ruta que es propiedad del Estado, del gobierno, dejen de ofrecer el servicio sin avisarle a nadie, trastornando la rutina productiva de miles de ciudadanos? Le manda a preguntar, señora directora, el buen amigo Claudio Acosta. Bienvenida, bienvenida. Buenos días, un placer. ¿Cómo están? Todas las rutas son propiedad del Estado. Y el Estado lo que tiene es o un contrato de operación de dicha ruta con un operador o tiene un registro para lo que son las urbanas que se hacía anteriormente. Ahora el Intran, cuando ellos se conviertan en compañía, que la gran mayoría lo ha hecho ya, pues le entrega lo que es una licencia de operación, que es lo que indica la ley. Esta licencia de operación establece una serie de medidas con la que tiene que cumplir el operador y con la que tiene que cumplir el Estado para que este operador fluya de manera correcta. ¿Qué pasa? Todavía hay muchos que siguen siendo sindicatos y no son compañías. Le estamos dando un espacio de tiempo para que logren hacerlo, porque ustedes saben que son estructuras no tan simples para convertirse en compañías de una vez, con una serie de propiedades y una serie de choferes que pasarían a ser o empleados o socios de esa nueva compañía. Entonces, sí no es legal que nadie, la licencia de operación observa con qué deben cumplir, y ese es un incumplimiento de la licencia de operación. ¿Qué puede hacer Intran con la ley en la mano a eso? Porque una cosa es que yo informe que voy a tener un paro mañana, señores, para que lo sepan, y otra cosa es un acto vandálico como ese. ¿Qué hace la ley? ¿Qué dice la ley y qué ha hecho el Intran después de esto? Porque sí, esto es viejo. Muchas veces la ciudadanía no se entera de lo que nosotros sí nos enteramos, porque nosotros, al estar en permanente comunicación con el sector, pues tenemos las informaciones de si va a haber un paro o no. Por ejemplo, ayer, 27 de febrero, sabíamos desde el domingo que había un plan de detener el servicio o de parquearse al lado de una manera pacífica. Entonces, ¿qué hicimos? Duplicamos la cantidad de autobuses de OMSA en el corredor. Y estamos tomando la medida porque también hay que observar algo. Muchos de los operadores que están en algunos corredores no tienen la autorización, sino que son los famosos piratas. Entonces, esto fue algo que se dejó crecer a través de los años, y hoy tú tienes una situación donde en un corredor tú tienes a lo mejor 2 operadores con licencia y hay 3 que operan de manera ilegal. Entonces, ese es un proceso que se está trabajando con las Fuerzas Armadas, con la DGCET y con los inspectores de nosotros para ir retirando estas rutas piratas. Y todo el proceso de reordenamiento que se está haciendo, porque quiero agregar aquí una parte. Nosotros tenemos un año, el tiempo que tiene el Intran, sentada con todos los transportistas urbanos en una mesa, con cada uno de ellos estableciendo cuáles son los corredores. El presidente identificó 9 corredores que son los que vamos a priorizar. ¿Por qué 9? Porque es para lo que los recursos nos dan. O sea, quisiéramos aspirar a más, pero definitivamente tenemos una realidad país, no podemos abarcarlo todos, aunque sí iremos avanzando. Están esos 9 corredores, pues hay una mesa de trabajo con todos esos operadores. Y le puedo decir que ya hay 2 o 3 que están conformando su fideicomiso, como lo establece la ley, para lo que es la adquisición de estos autobuses, que por primera vez la adquieren ellos mismos, no el Estado Dominicano. Y se le ha dado prioridad a los que son operadores de esos corredores, pero los que no lleguen al proceso y nosotros sigamos adelante, porque la parte nuestra no se detiene, pues nos veremos en la obligación como Estado de comenzar a licitar las rutas como lo establece la ley. O sea, si tú no puedes darme lo que yo necesito, pues yo licito la ruta para entonces tener un operador en ese corredor. Ayer escuché al director de la ONSA decir que la ruta de la Lincoln obedece a un estudio. Y ayer mismo me enteré que el Intran pagó un estudio de movilidad a la Unión Europea y a la Agencia Francesa de Desarrollo. ¿Tiene que ver la ruta de la Lincoln con ese estudio? Y tú podrías hablarnos en qué consiste ese estudio de movilidad. Sí, son 2 temas diferentes. El corredor de la Lincoln era un corredor que veníamos estudiando por una necesidad que existe en la vía. En el corredor de la Lincoln, contrario a todo lo que ha salido en los medios, no había ningún operador de transporte público. Es de esos corredores que se habían reservado para en algún momento pues involucrarlo. Entonces, en la Semana de la Movilidad, que es esta semana, dijimos, vamos a hacer el piloto
de Abraham Lincoln. Vamos a ver cómo va, porque así medíamos un poco, porque tenemos una necesidad de estudiantes que van a la OIM y a esa parte de la ciudad, tenían que hacer un recorrido muy largo dentro de la ciudad para llegar. Inmediatamente abrimos Lincoln. Por ejemplo, ayer en el turno de la mañana, solo de la mañana, transportamos cerca de 800 personas. O sea, un corredor que en 4 horas te transporte 800 personas recién abierto, pues es un corredor importante. Entonces, ese es una parte. Es como un piloto que tenemos, una prueba con ese corredor. Han habido choferes de la Lope de Vega que han protestado, pero realmente el Lope de Vega no tiene nada que ver con Lincoln. Es un corredor totalmente aparte. Sí, pero ellos van de la Lope de Vega al hospital infantil. O sea que toman esa parte. Sí, pero toman el último tramo donde no se generan, en esa dirección no se generan usuarios. Los usuarios vienen desde la Kennedy y desde Los Ríos, básicamente por la estación del metro, más los que salen del metro que van a las diferentes oficinas que están en la Lincoln. Entonces, eso fue la cantidad de personas que quisimos mover. Ellos concluyen un pequeño tramo al final de la Lincoln, que es ya para seguir su recorrido adicional. Lo del estudio. Lo de la Agencia Francesa de Desarrollo es una donación. Es una donación que conseguimos, la Agencia Francesa de Desarrollo, es un estudio que vale $500,000, concluye en marzo del año próximo, y fue en todo este afán una donación que conseguimos de la Unión Europea y de la Agencia Francesa de Desarrollo para hacer este estudio. Un estudio muy importante porque esos estudios existían, pero se hicieron cuando iba a iniciar Metro. Por lo tanto, no estaban actualizados. Y conseguimos con la Unión Europea pues que nos financiara este proyecto, incluso con sus técnicos. Ellos mismos hicieron la licitación, está la compañía internacional Sistra haciéndolo, y los resultados que dimos ayer son los resultados que responden a la encuesta en hogar que se hizo. Queríamos saber cómo se movía la gente y hacia dónde se movía la gente. Y ustedes vieron los resultados, o sea, claramente está establecido que el 42% de las personas se mueve en transporte privado y solo un 36% en transporte público. De este 36%, el 9% en metro y el resto en los otros sistemas de transporte, incluyendo OMSA. Entonces, estos datos son sumamente importantes. Ver que el 70% de la ciudadanía se mueve por obligación, ya sea por trabajo o por estudio. Entonces, definitivamente el Estado Dominicano está abocado a gobernar para los más. Los más en este caso son los usuarios. Y todo lo que ustedes han visto es porque llegamos a la conclusión de un proceso con el sector. Ya el sector tiene las especificaciones técnicas de los autobuses, tiene toda la estructura con la que debe cumplir, y ya llegamos a todos los acuerdos. Cada uno de estos acuerdos que yo llego con ellos en mesa en el Intrant, yo debo validarlo con el presidente de la República, porque al final hay temas que tienen que ver con aduanas, con impuestos internos, que esa es la decisión final y tengo que consultarla. Pero ya terminamos el proceso. Entonces, ahora comienza quiénes participarán y quiénes no. Es una decisión de cada uno de ellos. Hemos dicho, el presidente Danilo Medina siempre ha permitido que cada quien proteste, pero pueden hacerlo, pero de una manera pacífica, y que sepan que el orden público se va a garantizar. Y por eso ustedes han visto la ciudad como la han visto, porque definitivamente el Estado está decidido a que los dominicanos tengan un sistema de transporte masivo en autobuses como debe ser, como le corresponde. O sea, da pena que la gente... ¿Tú sabes qué pasaba ayer? Bueno, no, que vamos a paralizar el sur. Y yo decía, bueno, pero esa persona no tiene muchas opciones en el sur. ¿Qué fue lo que pasó? Todo el sur, que está compuesto por CONATRA, por UNATRAFIN, por varias instituciones, trabajaron. O sea, todo el sur trajo la gente del sur. Cuando llegaban a Pintura, la acción que ustedes vieron en una guagua es que se montaba una persona en esa guagua y le decía a los pasajeros, se tienen que desmontar. Y por eso ustedes ven la acción... ¿Cuántos están presos? Esos que subieron y decían eso, agrediendo a sus ciudadanos, ¿cuántos están presos? ¿Cuántos años le caen? El proceso judicial. Hay varios presos y se están sometiendo a la fiscalía para que inicie el proceso. Pero además de eso, nosotros tenemos más de 50 vehículos presos, solos de lo que pasó ayer. Porque la DGCET, el Intrant, Fuerzas Armadas y la Policía Nacional tienen un mandato claro de que este proyecto va. O sea, por ejemplo, con Fenatrado, que logramos pues que este paro
todos estos temas tienen que ver con el precio del combustible. Lamentablemente la República Dominicana no está en capacidad de manejar el precio del combustible porque no somos productores de combustible y dependemos de muchos países para esto. Entonces, bueno, sí, ese es el tema, pero debo sentarme con el Estado a ver cuáles pueden ser las salidas. Y le puedo decir que la agenda que llevó Fenatrado a la mesa que se conformó, a la mesa preliminar de trabajo, porque ayer se conformó lo que es la mesa definitiva que hablará con ellos. Fueron puntos muy, muy válidos, fueron puntos muy bien trabajados por ellos y muchos de ellos son factibles, son cosas factibles, pero muchas veces la falta de comunicación y el afán de algunos dirigentes de creer que se pueden quedar fuera de alguna negociación cuando el presidente cada reunión que ha hecho con el sector la ha hecho con todos. El presidente no se ha reunido con ninguno de manera particular para hablar temas de transporte. Habrán conversado otros temas, pero no temas de transporte. Siempre lo hacen en esa mesa y con el grupo completo, con todos los representantes. Entonces, por esa parte pueden estar tranquilos. Esa mesa que estará conformada por el Intrant, el ministro de Obras Públicas, el ministro de Interior y Policía y Portuaria, aunque se pueden llamar otros actores del Estado dependiendo del tema, pues comenzamos a trabajar para el jueves esta primera reunión que tenemos con Fenatrado para eso. Entonces, ¿qué dice Fenatrado? Bueno, sí, perfecto, vamos a ver los puntos y se detiene el paro, porque al final tú haces el paro, ¿qué ganas? O sea, no ganas nada porque no hay una solución que tú como Estado puedas dar de inmediato y debe quedar muy claro, y el mismo señor presidente se lo informó a ellos, que aquel subsidio que tuvieron alguna vez no regresa. Porque eso fue algo que no debió ocurrir. Ocurrió y el Estado está claro de que son medidas que no se deben volver a implementar. ¿Y se puede conocer la ración del BOA que será distribuida con estos señores? ¿De qué manera van a ser beneficiados? ¿Si habrá un renove morado? ¿Qué facilidad? Porque todo esto, la tradición desde un Unachocín, cuando Claudia Francesca gateaba, años 70, desde Unachocín aquí la tradición es esa. Primero, que hay una desautorización de la persona, de la institución responsable de hacer el trabajo, todo termina en el presidente, pero termina en el presidente porque él es el que puede distribuir la ración de uva. ¿Qué se le va a dar? ¿Qué se habló que se pueda decir aquí? ¿Alguna importación de vehículo, un renove morado, una facilidad, un cariño por la izquierda? O sea, en confianza ya. Mira, no, esta vez no hay ningún renove, ni hay ningún subsidio ni nada por el estilo. Sí que estamos garantizando una libre competencia, porque es cierto, especialmente con el sector carga. No hay un tratamiento igual al sindicato como al empresario privado. Entonces, ¿qué debemos garantizar? Que vayan a la par. Entonces, la ley le indica al Intran que no establece la tarifa para el transporte de carga. Pero le van a aplicar la ley a Fenatrado por primera en todos estos 40 años, sí. O sea, hay una decisión de aplicarle la ley, ni el CONEP ha podido y las familias. No, pero recuerda, pero el CONEP tampoco es tan inocente. Pero no han podido lograr que el gobierno funcione, haga su trabajo. No, recuerda algo importante, por primera vez hay una ley que toca el transporte de carga. El transporte de carga nunca tuvo ley. Eran medidas que se tomaban entre unos y otros. Vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Por eso la pregunta. ¿Hay decisión de aplicarle la ley a Fenatrado? Sí, pero no, es que no es así. Es a transporte de carga. Para el Intran no existe... No. Pues porque también, ponlo así. Hay muchos privados que dan transporte de carga. Pero no son violentos ni abusadores. Pero vamos a ponerlo en el escenario, en el escenario que corresponde. Son terribles. Para el Intran, transporte de carga son todos. Ellos han querido ir a decir, no, que yo soy el sindicato, no, que yo soy el privado. No. Para el Intran, transporte de carga son uno solo. Pero a los que le tiene miedo el gobierno es a Fenatrado por su capacidad de dañar y buscar muertos. Sí, pero le voy a decir algo. Mira, ya las cosas no son como antes. En los dos escenarios, transporte urbano. Antes, hace muchos años, decían, bueno, vamos a parar la ciudad. No existía metro, no existía teleférico, no existía OMSA. Existían unas guaguitas de Onatrata y demás. Ayer, un paro, vamos a parar. La gente se movió. ¿Qué tuvimos que hacer en metro ayer? ¿Qué hizo la gente? No encontró transporte.
se fue a Metro. ¿Y qué pasó? En Metro tuvimos que hacer filas, organizar filas, para que cada vez que llegara un tren, pues la gente lo abordara de una manera correcta. OMSA, duplicamos las unidades en los corredores que tenía que ser. O sea, ya la gente ayer llegó tarde, pero llegó. Antes no llegaba. Debemos interrumpirte porque Daya Sena está en la UAS. Algo está ocurriendo, informaciones importantes. Daya, adelante. Muchísimas gracias. Ciertamente ahora hacemos un nuevo contacto con ustedes desde la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde ayer circuló a través de las redes sociales un comunicado en el que 8 organizaciones, dirigencias estudiantiles ya también se ponían en reclamos por la exigencia del bajo precio de los combustibles y también de que no se aumenten los precios de los pasajes. Vamos a conversar con algunos de los reconocidos dirigentes estudiantiles de la academia para que nos cuenten un poquito en qué consiste esta manifestación y por qué estas exigencias. Buenos días, Daya. Desde hace varias semanas, diferentes organizaciones estudiantiles hemos venido discutiendo la situación inaguantable del aumento de los combustibles que dará como resultado final y ha dado el aumento del pasaje de algunas rutas universitarias. Esta situación ha llevado que rutas como la de la Independencia, la de la Correa y Sidón hayan aumentado el pasaje 5 y algunas 10 pesos. Esto golpeando duramente las finanzas del estudiantado. Nosotros manejando la realidad de que la juventud de nuestro país, más del 29.4%, está desempleada y no podemos enfrentar la situación del costo que implica en nuestro presupuesto del aumento del pasaje. En vista de esta situación, nosotros nos reunimos y ayer de manera firme y responsable fijamos nuestra posición. Primero, llamando al gobierno a buscar alternativas que eviten que los choferes y las centrales choferiles se vean en la obligación de aumentar el pasaje y eso de como resultado final que nosotros nos veamos afectados. Nosotros planteamos ayer que en los próximos días estaremos movilizándonos de manera pacífica y cívica. Si la policía no le pone el ingrediente que está caracterizado por ponérselo, de tratar de impedir nuestro derecho constitucional de manifestarnos de manera pacífica y de entrarnos a bombazo como se ha caracterizado históricamente en contra de la universidad. Perfecto. ¿Cuántas organizaciones participan en conjunto? ¿Cuáles son estas? ¿Y qué tan en sí es la exigencia? ¿Qué tanto afecta al estudiantado? Buenos días, Ricky Arias de la Fuerza Juvenil Dominicana. Con la organización de David, que es el Frente Independiente Revolucionario de Estudiantes, FIER, somos 8 organizaciones, la RED, el MIEL, el FER, el GEI, el ERA y la Juventud Altiana, que ayer, en el día de ayer, nos reunimos y convocamos a los estudiantes a estar pendientes de las próximas decisiones que vamos a tomar. El aumento del pasaje ya es resultado final de lo que nosotros vemos y la posible consecuencia, pero el gobierno viene desde hace meses aumentando progresivamente el pasaje y creando situaciones difíciles en cada una de nuestras familias. No solamente es la cuestión de que hoy hay paralización en prácticamente todos los espacios del país, transportistas, y que están anunciando más paralizaciones, sino que el aumento del gas para la cocina de nuestra familia ha ido incrementando de una manera tan increíble que ya hay un problema para poder nosotros adquirir ese preciado líquido. Entonces, los estudiantes los llamamos a estar atentos. En los próximos días nosotros, hoy posiblemente anunciemos nuestra próxima actividad. Nosotros como estudiantes y dirigentes estudiantiles no vamos a permitir que el gobierno siga abusando de nuestra clase estudiantil, que es la más golpeada por este tipo de medidas. Perfecto. ¿Cuáles rutas o de cuáles rutas es que se ha percibido este aumento en los precios del pasaje? Son diversas las rutas, porque se da la situación que los estudiantes que se desplazan del interior, por lo menos San Cristóbal, Yamasá y eso, nos han explicado que las diferentes rutas también han aumentado entre 5, 10 y hasta 20 pesos la situación de Baní y 50 pesos. Entonces nosotros por eso salimos al frente a llamar al gobierno y específicamente al Intran, que la directora hoy estaba en el canal, principalmente en Enfoque Matinal, el programa, a que busque alternativas y que evite que situaciones que ya se han superado en el pasado por lo que tiene que ver por el asunto del pasaje, se vuelvan a presentar en esta universidad. Bajo ninguna circunstancia nosotros vamos a hacer que paguemos los platos rotos del aumento de los combustibles a consecuencia de los abusivos impuestos que el gobierno le impone a los mismos. Hacemos un llamado también
a los demás sectores de la sociedad a que unamos esfuerzos con el objetivo de enfrentar la política empobrecedora del gobierno, ya que, como planteaba el compañero Ricky, nosotros también nos vemos afectados en nuestros hogares con las finanzas de nuestra familia, en vista de que el gas licuado de petróleo es el principal combustible que utilizamos para cocinar y también está por las nubes. Eso implica también que nosotros también estamos protestando por lo que tiene que ver por un sinnúmero de situaciones que nos afectan como juventud en el día de hoy. Perfecto, muchísimas gracias. Ya escuchaban ustedes las declaraciones de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quienes ya se muestran cansados por los aumentos de los precios de los pasajes que les afectan tanto como estudiantes y que una gran parte de ellos se encuentra desempleado. Esta es la información desde la UAS. De esta forma retorno nueva vez con ustedes al estudio. Gracias, Daya. Bueno, los estudiantes me dan un pie de amigo, Claudio Francesca, para hacerte una pregunta. Hay parte de lo que ellos dicen que no identifican bien cuál es el objetivo. El Intran tiene la exclusividad de la fijación de las tarifas, además de regularizar. Ellos denuncian un par de rutas en la capital, otra del sur. Hemos visto en la zona este de la capital también que choferes se toman la atribución por cuenta propia. ¿Ustedes tienen conocimiento de esa situación y qué medidas están adoptando? Todo eso está levantado. O sea, cada uno que, incluso hay algunos que le hemos hecho bajar el precio del pasaje igual. Pero escuchando a los estudiantes, realmente te surge la pregunta, bueno, ¿qué quiere el estudiante? ¿Un sistema de transporte que realmente le garantice su movilidad de una manera eficiente, cómoda o tranquila? ¿O quiere seguir en ese sistema de transporte que tiene que usar, que muchas veces es abusado, maltratado y todo lo demás? Entonces, tú piensas, ¿qué hace un estudiante que no tiene un vehículo peleando por el precio del combustible si tiene todo un sistema de transporte? Por ejemplo, OMSA, teleférico y metro son 20 pesos y recorres casi la ciudad completa. OMSA son 15 pesos y lo estamos reforzando en corredores como el de la Independencia, que sabemos que existe la situación de que, bueno, muchas veces ellos no se pueden manejar como indica. Entonces yo invito a los estudiantes de nuestro país a que entiendan que el Estado Dominicano lo que está es trabajando por ellos y para ellos, no para temas políticos, y que ya esos tiempos de estar defendiendo, al final se ponen a defender temas políticos y cuando hacen los desórdenes que hacen, pues ni los miran y los dejan solos. Entonces ya esos tiempos pasaron, ya tenemos que superar esas etapas. ¿Qué puede hacer el Intran cuando una asociación de microbuses, las que vienen del sur, le da por aumentar? Y ustedes saben que lo aumentó, un técnico de Intran se encarama en la guagua y se da cuenta que lo aumentó, no está autorizado por el Intran. ¿Qué le ocurre a ese señor? Nosotros estamos siempre en una supervisión permanente. Con este tema del aumento del combustible, pues algunos han tomado medidas, pero recuerda que muchos de ellos tienen el famoso bono gas. Pues el bono gas es una especie de subsidio que el Estado le da al chofer directo para que pueda manejar esta situación. Entonces, todo aquel que decide aumentar, lo primero que estamos haciendo es que le estamos quitando todos los bonos gas, porque si tú aumentaste sin autorización es porque tú no necesitas ningún tipo de ayuda, déjame dársela a uno. Pero la ley, ¿qué le autoriza? ¿Qué puedes hacer? Yo aumento lo que quiera. La ley te da varios pasos. La ley primero te dice que debes notificar que estamos conscientes del aumento. Y va una serie de procesos y llamados a la institución y concluye con el retiro de la licencia de operación. ¿Qué tiene que ocurrir para que un señor pierda esa licencia? Existen 2 llamados. Después del segundo llamado, pues entonces el Intran procede a eliminar la licencia de operación y a licitar la ruta. Nosotros hemos dado el documento de licitación, lo hemos consultado con varios países, pero realmente en ningún país de Latinoamérica se había hecho una real licitación de una ruta. Y entonces el Banco Interamericano de Desarrollo nos está apoyando con este documento y la semana próxima pues tendremos ese documento listo y ustedes verán publicado las primeras licitaciones de rutas. Régimen de consecuencias. Sí, esa ley, no solamente por nueva, sino por lo abarcadora. Sí, es muy amplia. Muy amplia, tantas cosas que uno no sabe por dónde marcharte. Pero si no la dejan trabajar, menos. Bueno, pues hay un problema. Sócrates, estamos fajados trabajando. Así no podemos. Hay un plan nacional de seguridad vial. Sí.
Creo que hay una meta de reducir 30%, a un 30% la siniestralidad hasta el 20%, pero los motoristas parece que no se han enterado que hay una nueva ley, no sé qué ustedes pueden hacer. ¿Ese plan realmente se está aplicando y se está avanzando? Sí, ese plan establece y es un plan que incluso nos prioriza, nos dice que debemos priorizar. Y con la DGCET estamos trabajando el tema de los motoristas y una prueba es que no salen de allá los sindicatos de motoristas por la presión que tienen para cumplir con el casco, las luces del motor. Son muchos, son más de casi 2 millones de motoristas a nivel nacional. Entonces son muchos y por eso con la DGCET hemos priorizado de qué manera vamos a ir abordando el sector, tomando en cuenta que son el 62% de las personas que mueren en accidentes de tránsito, son los motoristas y luego el 19% son los peatones. Por eso es que ustedes ven como que nos hemos concentrado mucho en el tema peatones y mucho en el tema motores, porque si logramos reducir ahí, pues alcanzamos la meta con mayor facilidad. Que habíamos dejado esa conversación en la parte anterior, que había cambiado todo. Le expliqué la parte urbana, pero en la parte de transporte de carga, por ejemplo, esta vez habíamos coordinado con todo el sector privado para que le íbamos a garantizar la seguridad y para que trabajaran en los puertos. Y ya esto estaba coordinado con los dos puertos principales, ya RNTT tenía el listado de todos los camiones. ¿RNTT qué es eso? RNTT es un organismo que Transporte terrestre, me imagino que la TT. No, ese organismo lo que valida es todo el que entra al puerto. Todo el que entra al puerto debe estar autorizado por RNTT. Okay. RNTT se encarga de hacerle los estudios de doping, que la licencia esté al día, no se reporta cualquier anomalía. Entonces, todos los listados de los camiones privados que pudieran no estar registrados en RNTT ya estaban coordinados. O sea, a lo mejor iba a ser más lento, porque no eran la cantidad de vehículos suficiente, pero estaba garantizado que el puerto no tenía que cerrar y que la carga se iba a mover. Entonces, al final tú dices, bueno, pues vamos a sentarnos, vamos a ver cuáles son los temas para llegar a un acuerdo. Y le puedo decir que sí, con transporte de carga hay una serie de medidas que hay que tomar para que la competencia entre todos los actores, no únicamente el sindicato, sea una competencia leal. Pero ¿por qué el CONEP no es inocente? Que dijiste ahorita, me llamó la atención. Mira, es que ¿En qué han fallado los señores, vamos a decir, los príncipes del capital? No digamos el CONEP ni ningún organismo, sino todo aquel que maneja transporte de carga, que hay de ellos, hay de la IRD, hay transportistas privados, de otras organizaciones. Entonces, todos ellos saben que la competencia no es leal entre los grupos. Entonces, las autoridades vamos a trabajar para que entre ellos haga una competencia leal, porque la ley es muy clara. La ley le dice al Intran, usted no pone tarifa, pero usted tiene que garantizar que haya una competencia, oferta, demanda en el sector. Entonces, aunque ellos no han pedido, bueno, que establezcamos una tarifa, no. Establecer una tarifa sería una violación a la ley por parte del Intran, pero sí vamos a apoyar en que haya una competencia leal entre ellos. Qué bueno que estés aquí, Claudia Francesca, porque no solamente orientamos a los televidentes, sino que se orienta a uno. Sí. El asunto de la chatarra, de los vehículos. Yo te oigo decir que eso va a ser al paso, que no puede ser de golpe y porrazo, pero yo digo, pero se puede ir haciendo, por ejemplo, no renovarle la revista. Ha comenzado a funcionar realmente, porque uno parece, mire, es la percepción de que ve más chatarra todos los días. Lo que pasa es que a veces, y ustedes lo comentaban un día en el programa, bueno, que el Estado está callado, que el Estado no dice, pero por lo menos yo soy una persona que trabajo a los resultados. O sea, me gusta más venir a decir qué logramos, a decir cada paso que estamos haciendo para llegar a. Pero hablando un poco de la chatarrización, al día de hoy nosotros tenemos de cada corredor cuántos vehículos se van a chatarrizar y cuánto va a costar esa chatarrización. Y ya con el sector nos hemos sentado a hablar cuáles son los vehículos que pasan a este proceso. ¿Qué pasa? Para sacar estos vehículos, los autobuses ya deben estar aquí, porque no podemos dejar a la ciudadanía sin el servicio. Entonces, cuando me refiero a que va a ser por partes, por ejemplo, hoy hay 2 corredores que están ya conformando su fideicomiso. Ya tú sabes que esos 2 corredores van a trabajar primero. Y para esos 2 corredores nosotros estamos listos. Lo que sería la chatarrización, lo que sería toda la organización, las paradas, cómo van señalizadas, absolutamente todo de esos 2 está listo. ¿Qué estamos esperando? El fideicomiso del Intran, que es a través con el que interactúa con el fideicomiso del operador. En ese momento,
Comienzan a llegar los autobuses, inicia la chatarrización. Autobús que llega, vehículos que se chatarrizan para no dejar a la ciudadanía sin el servicio en ningún momento. Finalmente, finalizando para terminar ya, en 30 segundos, ¿cuándo se va a decidir el Estado a aplicar a todos la ley de tránsito y no a hacer una aplicación selectiva? Porque uno ve el carro del señor de clase media, decentico y con todas las de la ley, y ve en la calle carros destartalados, y los DGCET se atreven a parar a un señor de clase media que tiene un vehículo de 2 años porque le falta cualquier cosa. ¿Esa aplicación selectiva va a terminar? Sí, eso termina, pero todo es un proceso. O sea, venimos de décadas sin ningún tipo de control. Y no podemos esperar que una ley que apenas tiene un año, en un año pues logre hacerlo todo. ¿Y no se podía flexibilizar un poco para el club de los tontos con P? Sí, se está flexibilizando un poco. Lo que DGCET no está permitiendo es las luces en rojo, porque eso no tiene nada que ver con el vehículo que tengas. Conducir con el celular tampoco tiene nada que ver con el vehículo que tengas. Y conducir bajo los efectos del alcohol tampoco tiene nada que ver con el vehículo que tenga. Entonces, en esos temas estamos siendo más fuertes que en otros. Tú tienes, por ejemplo, los vehículos del transporte público, algunos son tan viejos que venían sin cinturón de seguridad. Y si lo vamos a chatarrizar, tú realmente le vas a decir a él, bueno, mira, instálale el cinturón de seguridad, si en 6 meses te voy a chatarrizar el vehículo. Entonces, hay que coger y dejar y manejar las situaciones. Tenemos una realidad como país de la que debemos estar conscientes. O sea, no somos Europa ni Estados Unidos, aunque estamos iniciando un proceso que somos el último país en Latinoamérica que lo ha iniciado. Todos los países de Latinoamérica, pero qué bien, porque así tomamos todas esas experiencias en lo que ellos han fracasado y en lo que han triunfado, y nosotros copiamos los modelos que realmente debemos copiar. Todo un placer, esta útil y necesaria conversación con la directora del Intran, Claudia Francesca de los Santos. Todo un placer. Me gustó. ¿Cuándo vuelvo? Esto es tuyo. Uno no pide permiso para venir a su casa. No, tú ves que aquí hay gente amiga que coincide con tu causa. Y además que no es tan fiebre León como no, y lo importante es explicar claramente a la población de qué se trata todo esto. Pero la próxima vez tiene que venir sin Emily Valdera, porque entonces uno se presiona, condiciona la entrevista. No te presiones. Vamos. Ya regresamos.